6 iglesias fueron bombardeadas por radicales islámicos y al menos 250 de nuestros hermanos fallecieron hoy en un bombardeo en Sri Lanka. El mes pasado, el gobierno chino firmó un documento para acabar con el cristianismo en toda la China continental. Y cosas muy desagradables, pero que son señales de que nosotros somos la sal de la tierra y no el caramelo del mundo. Que nosotros no tenemos por qué acostumbrarnos a la vida aquí, porque a nosotros los que estamos en Cristo no se nos prometen en esta tierra villas y castillos, sino que ese bombardeo en Sri Lanka de esta mañana, intencionalmente en el día de resurrección, estuvo intencionalmente motivado a dañar la fe de los creyentes. Y lejos de producir eso, no se dan cuenta que la iglesia, cuando es perseguida, es cuando más crece. Entonces, solamente quería decir eso para que ustedes estén pendientes de la iglesia perseguida en el mundo, que oremos por ellos. Y ahorita, al comenzar, vamos a elevar una palabra de oración por nuestros hermanos en Sri Lanka, en China y en India. Están pasándola bien difícil, y ellos necesitan nuestro apoyo en oración y cualquier tipo de apoyo que podamos enviarle también, al menos haciendo lo que yo estoy haciendo con ustedes, regando la voz y trayendo alerta a la comunidad internacional que los grupos terroristas de cualquier corriente no deben prevalecer ante siquiera la civilidad, y estemos pendientes de eso. Bien, desde hace 3 meses hemos estado exponiendo la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, y apenas estamos terminando el segundo libro. Y vamos un poco lento, pero a partir de la semana que viene vamos a tratar casi un libro por semana, así que va a ser intenso. Mi consejo es que usted, antes de venir aquí, usted ojee el libro que vamos a tratar en esa semana. La semana que viene vamos a tratar el libro del Levítico. ¿Para qué se escribió el Levítico? ¿Cuál es el mensaje central del Levítico? ¿Y cómo contribuye el libro del Levítico a la historia de la redención? Hoy vamos a terminar el libro de Éxodo, en los capítulos 25 al 40. Y les pido, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 25 del segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo. Vamos a anotar allí varias cosas interesantes. Yo les voy a guiar a través de la lectura, pero no sin antes recordarles todo lo que hemos visto. Dios creó a la creación en 6 días, 6 días de 24 horas, y de ahí en adelante empezó una relación con el hombre, y la presencia de Dios en el Edén era tangible, era audible. Adán y Eva podían oír a Dios literalmente y conversar con Él. Y esa relación se dañó por causa de la desobediencia del hombre, se introdujo el pecado en la raza humana y Dios expulsó a Adán y a Eva de su presencia. Ya el hombre y Dios estaban separados por causa del pecado. Y así sucesivamente, luego fue después de Adán, igual con Abel y Caín, después con Abraham en el capítulo 12 y todos los Noé en el diluvio, después Abraham, después su hijo Isaac, después su hijo Jacob y después su hijo José, hasta que llegaron a Egipto. Termina el Génesis, el primer libro, cuando Jacob o Israel y sus descendientes, 70 de ellos, llegan a Egipto para ser salvados de una hambruna en Canaán. Cuando apenas empieza el libro de Éxodo, se dice que un faraón que no conocía a José salió en Egipto, y los hebreos se reproducieron tantísimo que el faraón mandó a matar a todos los niños chiquitos hebreos para que no se reprodujeran más. Y así se nos introduce la historia de Moisés, cuando es salvado de las aguas, criado bajo la hija del faraón, y empieza a liderar al pueblo para ser
rescatados de la esclavitud de Egipto. Llegamos al capítulo 12, una maravilla de la liberación de la Pascua, de la última de las plagas de Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, y en el capítulo 13 el pueblo sale de Egipto después de 430 años de esclavitud. 3 meses después llegan al monte Sinaí y Dios les da a Moisés 2 tablas de piedra que son las leyes morales, o lo que nosotros llamamos hoy los 10 mandamientos. Esas 2 tablas eran 4 mandamientos que tenían que ver con Dios y 6 mandamientos que tenían que ver con los hombres. Usted puede revisarlos más adelante en el capítulo 20 de Éxodo. Luego se dan otro montón de leyes que hablamos la semana pasada. No solamente fueron leyes morales que todavía tenemos que cumplir, tenemos que intentar cumplir, pero no para ser salvo, porque el capítulo 7 de Romanos es evidente, es claro, es muy elocuente en decir que nadie, ningún ser humano, ni ha sido, ni es, ni podrá ser salvado bajo los preceptos de las leyes, de la ley de Dios, porque la barrera para saltar la ley de Dios es muy alta, que solamente uno perfecto pudo salvarla. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido para cumplirla, y a través de Él nosotros podemos cumplir la ley. Pero nosotros no es que no tenemos que intentar cumplir la ley porque no salva, no, son leyes morales que nosotros tenemos que intentar cumplir. Las que no tenemos que intentar cumplir son las leyes civiles del pueblo judío, porque fueron dadas para ellos, y tampoco tenemos que intentar cumplir las leyes ceremoniales del pueblo judío, que eran 3 fiestas muy particulares. No las vamos a nombrar, pero solamente quería mencionárselas. Ahora, llegamos al capítulo 24, donde Moisés se hace acompañar por unos ancianos para ir a hablar con Dios, de manera que ustedes, para seguirles la secuencia de la historia, yo les puse un panorama general del Éxodo, de manera que ustedes puedan ver en lo que es el Éxodo. ¿Por qué no vas? Ok. El libro de Éxodo está hecho de una manera muy particular. Él tiene 5 divisiones principales, pero hoy vamos a tratar la última, que es el tabernáculo, los capítulos 25 al 40. Y a manera de ayuda, solamente para que veamos, y este se fue, ayúdenme a avanzar por ahí. Ese es el tabernáculo, es solamente de ayuda visual para que vean qué es lo que vamos a ver aquí. El tabernáculo era una tienda, literalmente una tienda, una carpa, o como lo llamen en su país. Era un montón de columnas de madera con unas especificaciones increíblemente precisas, unas 3 capas de tela y de piel y un montón de columnas alrededor, donde Dios le dictó a Moisés a detalle arquitectónico lo que Dios quería que hiciera. Vamos a ver algunos detalles. No tengo oportunidad para decírselas todas, pero vamos a ver algunos detalles. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 25 de Éxodo. Capítulo 25 de Éxodo, está varios artículos de lo que ya vamos a ver, que es el mobiliario del tabernáculo. Y ustedes dirán: ¿para qué vamos a andar estudiando nosotros eso? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el tabernáculo hoy? Es fastidioso estudiar eso. Bueno, no. Les pido por favor 20 minutos de paciencia, porque el final de todo esto es una cosa que tiene mucho que ver con lo que celebramos hoy, o lo que el mundo piensa que celebramos solamente hoy. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo hoy y todos los días del año. Entonces, vean el detalle de lo que intentó hacer Dios en el capítulo 25. Versículo 8, Éxodo capítulo 25, versículo 8. Harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad
con todo lo que yo te muestre. Dios está hablando con Moisés en la cima del monte Sinaí, y el monte se estremecía, dice el capítulo 24. Se estremecía, humo, rayos. Imagínense la escena. Nada comparado con las mitologías griegas del Olimpo y de nada. No. Dios, el mismo Dios creador del cielo y la tierra, hablando con Moisés, y la montaña se estremecía. Y le da, el versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia. No cualquier madera que tú quieras. Tiene que ser de acacia. De 1 metro y 10 centímetros de largo. 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. 25:16. En esa arca tú pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, de 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro labrados a mano que irán en los 2 extremos del propiciatorio. Eso, avanza por favor, Cristian, para que vean de lo que estamos hablando. Avanza una más. Otra más. Ese es el arca del testimonio. Ustedes, algunos de ustedes vieron Indiana Jones en busca del arca perdida. Los judíos creían que la presencia de Dios estaba en esa caja. Y de hecho, a lo largo de la historia judía, ustedes leen la historia de la bendición de Obed Edom, cuando David metió el arca del pacto a Jerusalén, y se formó todo un alboroto porque ellos creían que la bendición de Dios, o que Dios estaba encapsulado dentro de esa caja, y era tan poderosa que todo el mundo anda buscando esa arca, incluyendo Indiana Jones. Por eso los buscadores del arca perdida hicieron esa película, y es toda una leyenda alrededor de esa arca. Entonces, esos querubines que estaban ahí tenían que ser labrados a mano. Eran una de las muy pocas figuras en 3 dimensiones que eran labradas, porque estaban prohibidas las imágenes. Pero noten, porque es un argumento que algunos usan para decir que Dios quiere que se adoren esos querubines. Dios nunca les dijo a los hebreos: adoren esos querubines, sino que lo hagan así. El propiciatorio era la tapa del arca. La tapa del arca. Y dentro de esa arca, ustedes van a incluir 3 cosas. Los hebreos metieron allí. Metieron una vasija contenida de maná, que era el pan que Dios le daba todos los días a los hebreos por 40 años. Había otra, el segundo artículo era las tablas que Dios le dio a Moisés, de las tablas de los 10 mandamientos. Y el tercer artículo que había dentro de esa arca era la vara de Aarón, que había florecido, que había retoñado. Entonces, esa arca se creía que tenía la presencia de Dios, pero había no solamente esa arca, esa caja estaba en un lugar, el tabernáculo. Echa para atrás, por favor, donde vemos el tabernáculo. Hay 3 lugares, 3 áreas que tiene el tabernáculo. Más atrás, ahí. Hay 3 áreas: el área de afuera, el atrio exterior y el lugar santísimo, o el atrio interno. Es muy importante que ustedes noten que hay 3 lugares. Respecto al tabernáculo hay 3 lugares. Y eso tiene su razón de ser. Porque ninguno que no tuviera el oficio para laborar o para estar en alguna de esas 3 áreas corría riesgo si no cumplía ciertas características que están también en estos 15 capítulos. Todo el pueblo tenía que estar fuera del área, es decir, tenía que estar fuera del tabernáculo. Pero solamente los profetas y algunos sacerdotes podían estar en el atrio interno. Pero solamente el sumo sacerdote podía pasar una vez al año a donde estaba el arca, que era el lugar interno, el lugar más interno, o el atrio interno del tabernáculo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y él tenía que tener una preparación muy especial, incluso trajes especiales, una indumentaria especial, un pectoral, una mitra, un traje muy especial. Ya lo vamos a ver. Pero yo quiero, por favor, que ustedes noten que vamos a hablar casi todo del tabernáculo hoy. Lo que vamos a hablar son 5 cosas. Vamos a hablar del propósito del tabernáculo. Vamos a hablar del mobiliario y del personal del tabernáculo.
Vamos a hablar de la presencia de Dios en el tabernáculo, la gloria de Dios en el tabernáculo y la tipología del tabernáculo. Repito, el propósito del tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, la presencia de Dios en el tabernáculo, la gloria de Dios en el tabernáculo y la tipología del tabernáculo. Yo voy a avanzar a grandes pasos, pero si a alguien confundo o si alguien queda con dudas, por favor no se vaya con la duda. Al salir de aquí hablamos y permítanme por favor aclarar sus dudas, o si tienen alguna pregunta por favor las conversamos después. No se vaya con sus dudas. Bien, en estos 15 capítulos vamos a ver, lo primero que vamos a ver es el propósito del tabernáculo. El propósito del tabernáculo lo encontramos en el capítulo 29. Si acompañan por favor en sus lecturas, abran sus Biblias en el Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 46. Cuando Dios les dice todo lo que tienen que hacer y poner dentro del tabernáculo, Él les dice: yo quiero que ustedes hagan ofrendas allí. Ofrendas. Y dice Dios, dentro de un montón de detalles del cordero, de las ofrendas, tiene que hacerlo 2 veces al día, uno en la mañana, uno en la tarde, tiene que hacerlo sin falta, esto tiene que ser un estatuto perpetuo. Y a partir del versículo 42 al 46, Dios les da a Moisés cuál es el propósito del tabernáculo. Y dice: esto será el holocausto continuo para las generaciones futuras, a la entrada del tabernáculo de reunión, delante del Señor, en donde yo me reuniré con ustedes para hablarles. Imagínense eso. ¿Ustedes alguna vez han sentido que Dios está lejos? ¿Ustedes han sentido algunas veces que Dios no les escucha? ¿Ustedes alguna vez han clamado: Dios, ¿dónde estás? O has orado clamando diciendo: si tú existes, por favor, manifiéstate. ¿No han orado ustedes así alguna vez? Dios le place manifestarse a los que aman. Él dice que en el tabernáculo de reunión yo me reuniré con ustedes para hablarles. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré también a Aarón y a sus hijos para que me sean mis sacerdotes. Miren esto: yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo quiero que ustedes se pongan en esta escena. Imagínate que tú eres un niñito o una niñita que ha sido abandonado por sus padres biológicos. Y si hay alguien aquí, no quiero herir sus sentimientos ni ofender, si hay alguien aquí que ha sido abandonado o por su papá o por su mamá, ese es un buen momento para entender lo que Dios anda buscando de nosotros. Imagínate que tú eres un niñito abandonado por tu papá y tu mamá. Tú tienes 5 años y tú no sabes quién es tu papá y tu mamá. Y tú estás en un orfanato. Y en el orfanato hay un montón de señoras que normalmente en las películas las pintan muy antipáticas, pero que la verdad deben ser unas señoras bien nobles para encargarse de un orfanato. Y cuando nosotros estamos en ese orfanato, viene alguien y dentro de una puerta tú ves que están hablando de ti, tú oyes que están hablando de ti y dicen tu nombre. Y dicen tu nombre: mira, yo estoy interesado en fulanito. Y tú le dices a los demás niñitos, porque todos en un orfanato están esperando que alguien venga a adoptar. Y están hablando de ti. Y ese señor y esa señora le dicen a la que te está cuidando, dicen tu nombre y estamos interesados en él. Y cuando te mandan a llamar, la señora del orfanato te pone enfrente de ese señor y esa señora, que son más grandes que tú, por cierto, y te dicen: yo quiero ser tu papá, yo quiero ser tu mamá, yo quiero que tú vengas a vivir con nosotros. ¿Cómo te sientes? Aleluya. Esto es lo que está haciendo Dios con este pueblo. Está cumpliendo una promesa a Abraham en Éxodo 12, pero lo que quiere es ser un Dios tan personal que quiere decir: yo quiero hablar con ustedes. Pero por supuesto, ustedes son pecadores y yo soy un Dios tan santo que necesitamos unos intermediarios. ¿Y quiénes son esos? Aarón y sus hijos, Moisés y toda la casta
de la clase de Aarón, que van a empezar ahora a ser el sacerdote. El sacerdote es el intermediario entre los pecadores y Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Están sentando el principio y la figura de un mediador. Que imperfecto como era Aarón y sus hijos, empezaron a ejercer lo que se llama el sacerdocio. Ustedes la van a leer, vamos solamente a pasar por encima del capítulo 39, donde vemos que Aarón y Tamar y sus hijos Nadab y Abiú llegaron a ser los primeros sacerdotes, pero ellos eran imperfectos. Pero Dios estableció que ellos fueran intermediarios entre el pueblo y Dios. Eran tan imperfectos que después que Moisés vino con las tablas de la ley, Dios le dijo: baja del monte, porque esa gente se encendió en idolatría. ¿Qué? ¿Sí? Pero no acabamos de ser liberados, no acaba de dar agua de la roca, no nos acaba de dar pan, no nos acaba de hacer un montón de milagros. El mar que tú... Sí, pero baja, Moisés, ya tú vas a ver, esa gente es increíble lo malagradecidos que son. Y cuando Moisés baja, lo que se encuentra en el capítulo 32 es que esa gente está perdida en idolatría. Vengan conmigo al capítulo 32 para que vean. Esta es una de las respuestas más cómicas que puede haber dado algún líder en la Biblia jamás. Después que Moisés intercede por el pueblo, en el capítulo 32, Dios le dice: mi ira se encenderá contra ellos. Estoy leyendo en el 32:10. Mi ira se encenderá contra ellos y los voy a consumir, dice Dios. Pero de ti, Moisés, haré una nación grande. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿pero por qué habrían de encenderte tu furor contra tu pueblo, que tú lo sacaste de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Los egipcios van a decir que Dios los sacó para su mal. Los sacó para maltratarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decir eso? Calma, Señor, el ardor de tu ira, y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, que quienes juraste por ti mismo multiplicarle su descendencia como las estrellas del cielo. Les daré toda esta tierra de la cual has hablado, para que seas... Y entonces Dios, ven, 32:14. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño al pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote: interceder por el pueblo ante Dios. Pero Moisés era terrible, hizo cambiar de parecer a Dios. ¡Wow! ¿Quién de nosotros puede hacer esto? Pero lo más cómico de esto es que Josué, cuando Moisés empieza a bajar, Josué le dice: oye, allá parece que hay una guerra allá abajo en ese campamento. Y Moisés le dice: no es una guerra, eso es danza, eso son gritos de alegría. Vean lo que pasa, versículo 19. Cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro de oro y las danzas, se encendió su enojo y arrojó lejos la tabla que Dios le había dado y las quebró al pie del monte. Luego tomó al becerro ese, bueno, no dice ese, eso lo puse yo. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo, y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Y luego le dijo a Aarón, por favor presten mucha atención a la reacción de Aarón. Luego le dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, Aarón, que los has hecho cometer tan gran pecado? Y Aarón respondió: ay, perdone que me ríe, pero es que no lo puedo evitar. Mi señor, no te enojes. Tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Y ellos me dijeron: haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Moisés tenía 40 días en el monte. Y yo le respondí: bueno, el que tenga oro que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron, yo lo eché en el fuego y salió ese becerro. Este es el hermano mayor de Moisés, Aarón, diciendo que no, yo no soy culpable, yo solamente agarré esos zarcillos, esa pulsera, y salió un becerro. Pero él después les dijo: estos son los dioses. Y Moisés agarró y ahí hubo una desgracia, 3,000 personas por causa de la idolatría. De la idolatría. A Dios le molesta mucho la idolatría. Si usted está hablando, o mejor dicho, pensando que habla con Dios,
y usted está representando a Dios con una figura 2D o 3D, con una pintura, con una imagen, con cualquier cosa que usted vea, eso la Biblia lo llama un ídolo. Si usted está hablando con Dios a través de una persona de carne y hueso, eso no es un intercesor, no es un intermediario. Timoteo se nos dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. A Dios le molesta mucho que usted hable con otra persona que no sea Él. Entonces vemos que el propósito del tabernáculo es el deseo de Dios, el deseo bonito de Dios, el deseo de la pura misericordia y gracia de Dios, de querer habitar con su pueblo, de volver a tener la relación que tenía con Adán y con él. Vamos a ver en resumen, no me da chance de detallar cada cosa, pero vamos a leer en resumen cuál es el mobiliario del tabernáculo. Venga conmigo por favor al capítulo 31, versículos 1 al 11. Yo voy a ir leyendo y a medida que voy leyendo el artículo del mobiliario le voy a ir explicando rápidamente para qué es. ¿Ok? Los planos arquitectónicos ustedes lo van a notar a partir del capítulo 34, van a notar los detalles de cada cosa, pero al detalle de centímetros. En nuestra Biblia Reina Valera contemporánea está en centímetros. Es un detalle arquitectónico muy preciso. Cuando usted habla de una cosa tan grande como esta, y los detalles son en centímetros, estamos hablando de un nivel de ingeniería muy preciso. Y esto es, by the way, al final de la era de bronce, al final de la era donde nosotros podemos pensar en aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Y esto era portátil, removible, desarmable. Capítulo 31, versículos 1 al 11. Hay dos personas aquí que se llaman Bezalel y Aholiab, y estos son los, ¿cómo llaman aquí? Los foremen, los supervisores del trabajo, los ingenieros que van a supervisar la obra. Moisés vino con los planos o los blueprints, con los planos grandotes, y habló con Bezalel y Aholiab y les dijo, mira, Dios me dijo que le diera estos planos a ustedes porque yo no sé nada de esto. Y ellos ya sabían, sí, Dios nos dijo a nosotros también. Bien, vamos a ver. El Señor, capítulo 31 de Éxodo, versículo 1 al 11. El Señor habló con Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia, y en todo arte para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata, bronce, y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajo. ¿Quién no quisiera tener a este hombre en su empresa? Pero también hay otro, versículo 6. Como podrás ver, he designado también a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y a todos los de corazón sabio les he dado la capacidad de hacer todo lo que te he mandado. ¡Wow! ¿Quién no quisiera tener esos ingenieros de Versículo 7. Vean todo lo que Dios le mandó a hacer a Moisés en todos estos capítulos del 25 al 40. El tabernáculo de reunión es la tienda esa de tres tipos de tela diferentes. Segundo, el arca del testimonio, que es donde estaba la vara florecida de Aarón, las dos tablas de los 10 mandamientos y el maná recogido. Tercero, el propiciatorio que va sobre ella, que es la tapa donde estaban los querubines, y todos los utensilios del tabernáculo. Después venía el versículo 8, la mesa y sus utensilios, el candelero de oro puro para poder alumbrar, porque esa cosa no tenía electricidad, el candelero de oro puro y todos los utensilios del altar del incienso, que es donde se quemaban las ofrendas, porque a Dios no sabemos por qué, pero a Dios le agradan los olores sabrosos, los perfumes. Y hay una cosa en el capítulo anterior, 30, a partir del versículo 32, que el aceite de la santa unción también sirve para dedicar objetos y personas, pero también hay el incienso. ¿Cómo se prepara el incienso? Cualquier persona que prepare un incienso parecido o un aceite parecido será sacado del pueblo, porque eso era solo para Dios.
También van a preparar, versículo 9, el altar del holocausto, es decir, el altar de bronce donde se van a hacer todos los sacrificios y todos sus utensilios. La fuente servía para purificarse las manos y los pies antes de entrar a ese lugar. Las vestiduras del servicio eran para los sacerdotes. Mira, ahí se incluía la túnica, que debía ser de una sola costura. ¿De qué se acuerdan? El cinto tenía que tener también una cosa que se ponía, que tenía un solo hueco para meter la cabeza. Tenía que tener unas orlas, aprendí esa palabra. Esas orlas tenían granadas y campanas, granadas, campana, granada, campana, granada, campana, alrededor de todos los, ¿cómo se dice? El borde de la túnica del sacerdote. Y cuando usted lee en algún otro capítulo, dice que esas campanitas eran para saber si ese hombre estaba vivo cuando entraba solo en el lugar santísimo. Si no sonaban las campanitas, la gente decía, este no sale de ahí vivo. Y lo recogían con una cuerda y lo sacaban de allá, porque en la presencia de Dios murió. Que en la presencia de Dios no se puede entrar con pecado. Dice Santiago que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y ninguno por nuestra propia cuenta podemos hacerlo. Él, por sí mismo, él tenía que hacer un holocausto. Antes de entrar por los pecados del pueblo, él tenía que hacer por sí mismo una ofrenda expiatoria por los pecados. Sigamos la lectura del mobiliario del templo. Me estoy en el versículo 10. Las vestiduras del servicio. Las vestiduras santas para el sumo sacerdote. Las vestiduras de los hijos para que también ejerzan el sacerdocio. Porque eso era mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Eso eran ofrendas de libación, que eran derramadas, y también ofrendas quemadas, que eran ofrendas de animales, que tenían que recoger la sangre, que tenían que echar la sangre por aquí, que tenían un montón de detalles. Tenían que hacer, el versículo 11, tenían que hacer también el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Pero no pueden hacerlo como ustedes quieran. Vean el detalle del final del versículo 11. Deben hacerlo todo según lo que yo te he ordenado. Permítame hacer un paréntesis corto aquí. Hay personas que piensan que tienen la libertad de adorar a Dios como ellos quieran. Es más, tienen la osadía de decir, yo soy cristiano, pero a mi manera. ¿Has escuchado gente así? Es más, yo no me llamo cristiano, yo más bien me considero una persona espiritual. Amigos queridos, y gracias por estar aquí. Si tú no eres cristiano, si tú no sigues a Dios en sus términos, tú estás corriendo un peligro terrible. Terrible, terrible. Porque si Dios le dio a Moisés detalles de centímetros, detalles de cuántos pétalos tiene que tener la hojita del candelabro, cuántos brazos el candelabro y cuántas pétalos tiene que tener cada florecita para que al final llegue a una velita. Si Dios le dio detalles tan precisos a Moisés para que construyera el lugar donde Dios iba a habitar, ¿tú crees que Dios nos da a nosotros la libertad de decir, yo te voy a adorar y tú te tienes que conformar como yo quiera adorarte? Porque yo estoy muy ocupado en la semana y el tiempo que te dedique y la manera como te la dedique, tú te tienes que conformar. ¿Tú crees que Dios va a recibir esa adoración de nosotros así? No. Es en sus términos en que nos tenemos que relacionar con Él, no en los términos que nosotros queramos. ¿Quién es más poderoso? ¿Él o tú? Entonces debemos buscar sus términos. Él no se tiene por qué adaptar a nuestros términos. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a sus términos. Entonces, el mobiliario del tabernáculo tiene ese nivel de precisión de detalle justamente para que entendamos que a Dios le gusta que nosotros acatemos al pie de la letra sus instrucciones. Y eso es para la ley, para el tabernáculo y para toda la palabra de Dios inspirada. Él no nos inspiró un libro de tantos detalles justamente para que nosotros digamos, bueno, sí, yo creo que la Biblia debemos obedecerla, pero yo tengo mejores ideas, ¿sabes? No, tenemos que obedecer la Biblia.
Pero no vamos a poder obedecerle al nivel de ser perfectos para que Dios se vea obligado a salvarnos porque nosotros somos demasiado perfectos por la cantidad de cosas que cumplimos. No, eso es exactamente lo que no debemos hacer. ¿Ustedes creen? Algunas personas piensan que el cristianismo es un montón de reglas para cumplir. Algunas personas se fastidian, ¿no? Y dicen, no, es un montón de cosas que yo no debo hacer. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero eso es para tu bien, eso es para tu deleite, eso es para tu protección. Algunas personas les fastidia, de la misma manera les fastidia los semáforos en rojo, las instrucciones del tráfico. O le fastidia, le molesta las instrucciones cuando hay, ¿cómo llaman aquí? Drills o simulacros. Qué fastidio, otro simulacro. Tenemos que cumplir esa regla. Pero eso es para tu bien, eso es para tu protección. Tú tienes que agradecer que tú vivas de acuerdo a las reglas, porque la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la presencia de los límites correctos. Dios quería, esa es la tercera parte, Dios quería estar presente con su pueblo, esa es la presencia de Dios en el tabernáculo. Miren, vamos al capítulo 33. Esta es una escena bellísima. En el capítulo 33 Dios promete estar con su pueblo. Dios promete acompañarlo, pero no directamente, porque el pueblo pecaminoso en cualquier momento puede hacer algo y Dios con su ira santa lo puede destruir. Eso es lo que Él dice. Dios dice en el capítulo 33, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete ya de aquí con tu pueblo que saqué de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darle a Abraham, Isaac y Jacob, cuando les dije se la daré a su descendencia. Yo enviaré a un ángel para que vaya delante de ti y expulse a los cananeos y a los amorreos y a los hititas y a los fereceos y a los hivitas y a los jebuseos. Esta tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo. Wow. Imagínense la cara de Moisés. ¿Qué? ¿Tú no vas a ir conmigo? Yo no iré contigo, porque tú eres un pueblo de duras cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de esa mala noticia, es decir, que Dios no iba a ir con ellos, se vistieron de luto y ninguno se puso sus joyas. Y es que el Señor le había dicho a Moisés, diles a los hijos de Israel que ustedes son un pueblo de dura cerviz, si acaso los acompañara en cualquier momento podría acabar con ustedes, así que quítense ahora todas sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Y así, desde que partieron del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus joyas. Moisés tomó el tabernáculo y lo plantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Todo el que buscaba al Señor iba hasta el tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Si tú querías hablar con Dios, iba allá a la esquina donde estaba el tabernáculo y ahí tú hablabas con Dios. ¡Wow! Y cada vez que Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Y al entrar Moisés en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo. Y entonces el Señor hablaba con Moisés. Y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tienda para adorar. Atención. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Después Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Este es el sucesor, están presentando al sucesor de Moisés, pero lo que están diciendo es que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Hay una escena bien bonita al final, en ese mismo capítulo. Moisés le pide ver a la gloria de Dios, pero Dios le dice, Moisés, no te conviene ver mi cara, porque no en el versículo 20 dice, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Pero la escena más bonita, el clima de este capítulo está cuando en el versículo 15, el versículo 14 del capítulo 33, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Yo estaré contigo, Moisés. Yo estaré contigo, no vas a ir solo. Y Moisés le replica y le dice, es que si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Nadie quiere estar lejos de Dios, ¿cierto? Quieren sentir a Dios cerca. Pero no es lo correcto pensar
que es Dios el que tiene que unirse a nuestro camino. Que soy yo el que tengo que agarrar a Dios por la mano. Es como si fueran a cruzar una avenida, una calle, y cuando tú eras chiquito, tú agarrabas a tu mamá o tu mamá te agarraba a ti. El pasaje lo que enseña es que Dios en su poder abraza al pueblo y quiere estar con el pueblo y implanta su presencia en una tienda que se llama el tabernáculo. Dios ha querido estar presente siempre con su pueblo. Noten que en Sofonías 1:3-17 dice que Dios calla en su presencia, que nosotros en el Salmo 114 debemos temblar ante su presencia, que nosotros somos salvos en su presencia en Isaías 63, en 2 Crónicas 29, que es un deleite estar en su presencia, que nosotros no podemos escondernos de su presencia, según el Salmo 17, que nosotros queremos y debemos anhelar morar en su presencia en el Salmo 140, que Dios pone condiciones para estar en su presencia, que debemos estar agradecidos, que debemos entrar con cantos, con alegría, y que en el Salmo 16:11, que en su presencia hay plenitud de gozo. Nadie puede estar triste cuando estamos en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el bien más precioso que podemos tener nosotros. Cuarto, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Después que Bezaleel, Aholiab, Moisés y todos construyeron desde el 34 hasta el 39, construyeron según los planos que Dios les dio en el monte, construyeron el tabernáculo y todos los instrumentos al detalle, al pie de la letra. En el capítulo 40, casi para terminar el libro, vean lo que sucede. Éxodo capítulo 40, versículos 33 y 34. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina en la entrada del atrio. ¿Qué es esto? Permítame explicarle. Esta es la cortina que separaba el atrio exterior con el atrio interior. Esto es lo que años después, cuando se construyó el templo, esto era el velo del templo. Es la cortina muy gruesa que separaba el lugar santísimo de todo lo demás. De todo lo demás. Entonces Moisés puso esta cortina, fue lo último que puso. Moisés puso esta cortina en la entrada del atrio y salió del lugar santísimo. Y al final del versículo 33 dice, y así Moisés concluyó la obra. Versículo 34. Entonces, miren esto. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando Dios dictó sus normas, dictó los planos, dictó todos los detalles y les dijo háganlo, y ellos lo hicieron al pie de la letra, Dios cumplió lo que él dicho: yo voy a morar entre ustedes. Dios cumplió su palabra de morar entre ustedes. Ayer ya vimos el propósito del tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, la presencia de Dios en el tabernáculo y la gloria de Dios cuando llena el tabernáculo. Ahora, ¿para qué sirve todo esto del tabernáculo? Ese es el quinto punto. ¿Para qué sirve todo esto del tabernáculo? Es la tipología del tabernáculo. Hay un muy famoso predicador que murió, por cierto, hace poco, que se llama David Wilkerson. Era pastor de una iglesia en Nueva York, muy famosa. Algunos lo conocerán por su película de La Cruz y el Puñal. Él dice que en Éxodo hay 7 tipologías de Cristo. En Éxodo ustedes no van a encontrar profecías mesiánicas, es decir, nada que tenga que ver con el Mesías directamente, una profecía que se vaya a cumplir en Cristo. No, ustedes no van a encontrar eso en Éxodo, esos son los libros proféticos. Pero en Éxodo ustedes van a encontrar 7 tipologías. La primera es Moisés. Moisés es una tipología de Cristo. Su liderazgo y su servicio, Moisés llegó a ser
no el rey, pero el líder, el sacerdote y el profeta del pueblo. Y fue lo que hizo Cristo después con sus 3 oficios de rey, sacerdote y profeta. Moisés es la primera tipología. La segunda tipología es el éxodo en sí mismo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Tipifica la salida de los creyentes del pecado. Ya estos no son esclavos en Egipto, sino que ahora son pueblo de Dios, y ahora todos los que creen en Cristo no son más esclavos del pecado, sino que ahora son siervos de Cristo. Amén. La tercera tipología es el maná. El maná que vemos en los capítulos intermedios del libro de Éxodo. Dios dijo que Él iba a darle al pueblo pan, comida. Y después, en el libro de Juan, Jesús mismo dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces Jesús mismo está haciendo el cumplimiento de la tipología, del tipo y el antitipo de lo que es el maná. Yo soy el pan de vida, dice Cristo. Igual con el agua de la roca. En 1 Corintios vemos que Jesús era la piedra que emanaba agua viva. Y cuando Moisés en Horeb golpeó la piedra que brotó agua de la roca, se tipifica al agua de vida que era Jesús en 1 Corintios. La quinta tipología, que yo la tengo por aquí anotadas, que no se me olviden, es el tabernáculo. El tabernáculo en sí mismo es una tipología de Cristo. Y ustedes dirán que yo tengo una imaginación muy grande, ¿verdad? Pero entre los teólogos se dice que cuando Juan, ustedes pueden buscar si quieren Juan 1.14, vengan conmigo por favor a Juan 1.14, el mismo Juan el Bautista, cuando dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora Juan el apóstol está escribiendo a los griegos que este Jesús es el Logos. Los griegos no creían que el Logos, que era el agente de creación que había creado toda la materia, todo lo que existe, no podía encarnarse porque la carne era intrínsecamente mala. Juan les contesta: no, ese Logos no es ningún agente impersonal. No, sí, nosotros lo conocemos. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Y así sigue diciendo: ese Logos habitó entre nosotros. Y esa palabra que usa para decir habitar en griego es la palabra tabernaculizar. Habitar, dwell. Eso es lo que nosotros entendemos por la presencia de Dios entre nosotros. El versículo 14 de Juan 1 dice así: y la palabra o el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El Dios de los cielos se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Y cuando el ángel le anunció a María que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, ella dijo: tú le pondrás como nombre Emmanuel, que traducido es: Dios está con nosotros. Lo mismo que pasó en el tabernáculo, que Dios llenó el tabernáculo, lo hizo Cristo al encarnarse como un bebecito, como cualquiera de nosotros que está aquí, haciéndose vulnerable para venir a morir por tus pecados y los míos, para que esa es la única manera que nosotros podamos estar con Dios. Y es lo que dice 1 de Pedro 3.18, que el justo murió por los injustos. Pero eso no de gratis, eso no solamente para perdonarnos pecados, no solamente para darnos todos los beneficios de la salvación, sino que el mismo texto de 1 Pedro 3.18 termina diciendo el gran propósito de la redención, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para agarrarnos de la mano y llevarnos a Dios, para ir al orfanato donde ninguno podía dedicarnos palabras de alegría, para cuando nadie estaba pendiente de nosotros, para ir al orfanato y decir: yo quiero que tú vengas conmigo, yo quiero adoptarte, para llevarnos a Dios. Sin Cristo nosotros no podemos ver, sentir, oler, tocar la presencia de Dios. Cristo es Dios y Él vino y habitó con nosotros. Nosotros no lo vimos, no lo tocamos, pero algún día lo haremos. Cristo es la sexta tipología del Éxodo, y la última es el sumo sacerdote.
Avanza, Cristi, por favor, a la última, antes de... otra más. Una anterior. Ahí está el sumo sacerdote, otra anterior. Ahí está el sumo sacerdote haciendo sus oficios de presentando las ofrendas. Esas son las ofrendas del holocausto porque producen humo. Están las ofrendas del holocausto, está el candelabro y bueno, por supuesto, esa no es una foto en vivo, esa es una representación de alguien pintó, ustedes me entienden. Pero ahí está el arca del pacto, el arca del testimonio, el altar del propiciatorio, están los querubines, están las tablas, está la vara florecida, el sumo sacerdote. Pero para que ese hombre llegara ahí una vez al año, ese era el día de Yom Kippur. Eso lo vamos a ver la semana que viene en Levítico 16. Está descrito cómo se hace, cómo ese hombre entra ahí. Una vez al año. Pero para que él entre ahí, él tiene que cumplir ciertas características. Tiene que tener unas indumentarias. Específicamente tiene que tener un pectoral. En el pectoral él tenía que tener una piedra muy diferente, una piedra preciosa, muy valiosa, con cada nombre de las 12 tribus de Israel. Ahí tenía cada nombre, cada piedra representaba uno de los nombres de las tribus de Israel. Y tenía las hombreras, que eran parte de la indumentaria también, pero ese hombre tenía que tener... los calzoncillos tenía que tener unas especificaciones que Dios le da. Para él poder entrar ahí, tenía que estar perfecto. Perfecto. Porque ninguno en la presencia de Dios que no esté perfecto puede resistir la gloria de Dios. Este hombre, para entrar ahí, tenía que expiar sus pecados a través de un sacrificio que está en el capítulo 38. Y para él poder mantenerse y ejercer su oficio allí, tenía que cumplir ciertas características. Pero vemos que Cristo, muchos años después, en Hebreos 4, se dice, en Hebreos 4 del 14 al 16, en Hebreos 9, 11 al 12 y en Hebreos 9, 24 al 28, se dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. No hay uno por encima de Cristo. No hay uno que, porque todos estos sacerdotes en algún momento se morían. Pero Cristo murió, sí es verdad, pero Él resucitó. Y no hay otro. Se dice en hebreo que Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Porque Melquisedec es el único que era profeta, rey, sacerdote de Salem. Y también Moisés, algunos piensan que Melquisedec es una figura muy enigmática, porque se dice que no tiene descendencia, no tiene ascendencia, es una figura muy... Otro día hablamos de eso. Pero del orden de Melquisedec. Y cuando usted se encuentra con un mormón, usted le va a decir, sí, Jesús es el sacerdote del orden de Melquisedec, porque todos los demás sacerdotes son del orden de Aarón, y ellos hablan del sacerdocio aarónico o del sacerdocio de Melquisedec. Nosotros creemos que Jesús es el gran sumo sacerdote. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro corredentor entre Dios y los hombres. Jesús pagó con creces el precio que tú y yo le debíamos a Dios. Por nuestro pecado Jesús derramó su sangre. Porque Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Su vida fue perfecta, nuestra vida no lo ha sido. Él vivió una muerte que nosotros merecíamos para que nosotros podamos tener la vida que Él tuvo. Él desestimó sus méritos y sus atributos para que nosotros podamos gozar de la presencia de Dios. Él dejó todo lo que tenía en gloria para venir a encarnarse aquí, para morir por ti. Dime si eso no es mejor que el tabernáculo. Que el Hijo de Dios venga a decir, yo quiero estar contigo. Pero no solamente yo quiero estar contigo. Yo quiero que para donde yo voy, tú también puedas venir. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo me voy. Pero yo voy a preparar morada para ti. Para que cuando a ti te toque enfrentar a Dios cara a cara, tú vengas a donde estamos nosotros. Nosotros te vamos a traer al cielo. Pero eso no puede ser si tú no estás preparado con la perfección que Dios requiere. Tú estás preparado para morir. Tú estás preparado para ver a Dios cara a cara. Si cuando tú veas a Dios cara a cara, Dios te pregunta, ¿por qué tengo yo que dejarte pasar para acá, para mi presencia? ¿Qué tú le vas a decir? Tú le vas a decir, es que no había ninguna otra joyita en el pueblo como yo. Yo era lo mejor que había en el pueblo. Yo no maté, no robé, nunca dije una mentira.
Que diga que no ha dicho mentira está diciendo una. Tú no puedes argumentar tus buenas obras, porque no hay ni una persona que haya nacido, que esté viviendo o que vaya a nacer sobre la faz del planeta que haya cumplido al menos los 10 mandamientos entre su nacimiento y su muerte. No la hay ni la va a haber. No la hay ni la va a haber. Tú no eres la excepción. Con tus buenas obras, muy bien, síguelas haciendo, te felicito, pero no vas a complacer a Dios, porque en algún precepto de la ley tú debes haber fallado. Y Santiago dice que si tú incumples al menos uno de los mandamientos, eres culpable de haber quebrado toda la ley. Toda la ley. A algunos les incomoda pensar que la señora chismosa de la esquina va para el mismo lugar que Hitler. O que el señor que solamente era chismoso, o que apenas era orgulloso, o simplemente luchaba con la pornografía, o cualquiera de nosotros con nuestros pecados, con nuestras luchas, vamos a ir al mismo infierno sin Cristo que Mussolini y que Gengis Khan y que Atila el Uno y todos los grandes genocidas y gente mala de la historia. Muchos consideran eso injusto, pero la exigencia de Dios es perfecta. Si tú no estás preparado como el sumo sacerdote para entrar en la presencia de Dios, no importa quién tú seas o quién hayas sido, no importa el pedigrí, no importa tus buenas obras, no importa lo que hayas hecho, tú vas a ser juzgado por tu perfección. Si tú no eres perfecto, vas para el infierno. Si tú estás en perfección, entra en la presencia del Señor. Buen siervo y fiel. Entonces, ¿cómo hacemos? Esas son unas tremendas malas noticias. Pero yo soy predicador de las buenas noticias, no de las malas noticias. Pero para que haya buenas noticias, tiene que haber malas noticias, ¿sí? Entonces yo le acabo de dar las malas, pero ahora le voy a dar las buenas. La única manera en que nosotros estemos perfectos es a través de Cristo Jesús. Él murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú, tu pecado, tu orgullo, tus tentaciones sexuales, tus tentaciones morales, tus inhabilidades morales, civiles, ceremoniales y sociales, todas tus imperfecciones, pecado en general, Él las pagó en la cruz. Y el texto bíblico es claro en decir que todo en el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Que todo el que viene a Dios, Cristo no le echa fuera. Que todo el que el Padre le trae, Cristo lo salva. Y que ninguno de nosotros puede venir a Él si el Padre no lo trae. Entonces, si tú has entendido que a través del sacrificio, la perfección de su vida, el sacrificio sustitutivo y la muerte victoriosa de Cristo, es que tu única esperanza de ser perfecto, si tú has entendido las buenas noticias de salvación en Jesucristo, que solo creyendo en Él, que poniendo tu confianza plena, única y solamente en Él, en el sacrificio de Cristo, que sus méritos se aplican a ti, que su sacrificio contó para ti y que su perfección pagó tu imperfección, solamente con eso, a ti te va a pasar exactamente igual que al tabernáculo. El Espíritu de Dios promete venir a ti y llenar tu vida desde adentro afuera, al punto de que tú puedas brotar de alegrías, ríos de agua viva, que no van a poder pararse porque la gloria de Dios ha llenado tu vida. Yo no te estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Mira a nuestros hermanos en Sri Lanka, en China y en India. ¿Problemas? Sí, problemas vamos a tener muchos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a luchar contra la corriente del mundo. Pero ¿saben qué? Cristo es digno. Es digno. No hay mejor opción para nosotros. La gloria del tabernáculo, Cristo que el tabernáculo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es lo mejor que puede habernos pasado. Ninguno de nosotros tiene una mejor opción que rendirse ante la soberanía de Cristo y decir: sálvame, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero estar donde tú estés. Yo quiero que tú vengas a adoptarme en este orfanato. Yo quiero que tú seas mi papá. Yo quiero estar contigo. No, yo quiero que tú vengas aquí donde estás. Ya tú me salvaste, ya tú viniste, ya tú habitaste entre nosotros.
Ahora yo quiero que tú me lleves allá donde tú estás, en un lugar de perfección por toda la eternidad, sin problema, enfermedad, lágrima, dolor, ni angustia. Allá yo quiero estar contigo. Yo quiero estar en la tienda donde tú estás, en el cielo, por toda la eternidad. Ayúdame, Señor, yo quiero llegar allá, pero mi imperfección no me lo permite. Solo en Cristo puedo llegar allá. Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Tú has hecho eso? ¿Tú le has clamado a Dios por su perfección? Porque su justicia cubra tu injusticia, porque sus méritos cubran tus imperfecciones, porque Él perdone tus pecados. Tú le has clamado a Dios para que Él borre la lista de decretos que era contraria en contra tuyo. Él está dispuesto. Él quiere hacerlo hoy. Él quiere oírte. Como el pueblo se reunía alrededor de la tienda de reunión, estamos nosotros aquí y nosotros podemos hablar con Él con libertad, porque Cristo es nuestro intercesor, es nuestro intermediario. Y ya no necesitamos una persona para nosotros confesarle nuestro pecado para que nos absuelva, porque Cristo tiene su oído atento. Y nosotros a través de Él podemos acceder, no solamente al tabernáculo, sino a la gloria del Dios eterno. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros podemos acceder al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. No tardes más. Ven a Cristo. Él es el maná del cielo. Él es el agua milagrosa. Él es el agua de vida. Él es el agua viviente. Él es el Moisés que nos lidera, nos intercede por nosotros. Y Él es el Rey que nos salva. Él es el que nos sacó de la esclavitud. Él es el tabernáculo. Y Él es el gran sumo sacerdote, que no solamente Éxodo ilustra, sino que la historia no ha podido negar. Hermano, hoy estamos celebrando, o mucha gente celebra, nosotros la celebramos todos los domingos, la resurrección de Cristo. Para terminar, permítame decirles esto. Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, nosotros somos las personas más dignas de lástima de este mundo. Porque estamos perdiendo nuestra vida en algo que no es cierto. Sí, es verdad que los muertos no resucitan. Pero si Cristo resucitó. Y ese es uno de los más grandes peros que hay en la Biblia. Está escrito con un tamaño de fuente increíble así. Pero si Cristo resucitó, Cristo es digno de obedecerle. Si Cristo resucitó, nosotros hacemos mal si no le prestamos atención a lo que Él dice al pie de la letra. Si Cristo sí resucitó, como de hecho resucitó, y el mundo, aunque no lo crea, lo celebra, al menos para tener una semana libre. Si Cristo resucitó, nosotros debemos prestar atención a todo lo que Él diga y exige, porque Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestra mayor bendición. Y estando en Cristo, es la única manera que podemos leer el Salmo 16:11. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Tú tienes gozo en la presencia de Dios?